Compramos una casa juntos y él me dejó en la ruina sin saber que yo ya tenía un plan. Recuerdo perfectamente el olor a pintura fresca y madera nueva cuando cruzamos juntos la puerta por primera vez. Era una mañana nublada, pero para mí todo brillaba. Tenía en las manos las llaves que simbolizaban años de esfuerzo, de turnos extra, de renunciar a vacaciones y caprichos para poder llegar a ese momento. Por fin, nuestra casa, dije, mirándolo con una sonrisa que me dolía en las mejillas de tanto que la había forzado los últimos días de espera. Él me abrazó desde atrás, besó mi cuello y respondió, lo logramos, amor. Lo hicimos juntos. Y sí, al menos eso creí. Esa casa era un sueño compartido. Habíamos pasado meses buscando, discutiendo entre pisos pequeños y casas con jardín. Al final, escogimos una de 2 plantas, con una fachada color crema y un patio trasero donde imaginé futuras reuniones, risas y tardes de descanso. Yo quería que ese lugar se convirtiera en nuestro refugio, el sitio donde todo lo malo del mundo se quedara fuera. Los primeros días fueron mágicos. Dormíamos en colchones en el suelo porque aún no llegaban los muebles, pero no importaba. Cocinábamos con lo poco que teníamos y cenábamos entre cajas, soñando con cómo decorarlo todo. Él hacía planes sobre el garaje, yo sobre la cocina. Cada rincón parecía tener una promesa escondida. Recuerdo cómo me miró una noche, mientras acomodábamos unas lámparas. Esto es solo el comienzo, dijo. Aquí creceremos, construiremos una vida, haremos historia. Yo lo creí. No había razones para no hacerlo. Pero entre toda esa ilusión, hubo señales pequeñas, como grietas invisibles en la pintura recién puesta. Detalles que en su momento no quise ver. Por ejemplo, insistió en que todos los documentos de la compra los manejara él para no complicarnos. También dijo que no hacía falta poner ambos nombres en ciertos formularios porque éramos una pareja, no socios. Me pareció lógico, confiaba en él, y al final el amor se basa en eso, en confiar. Sin embargo, algo dentro de mí se inquietó el día que firmamos. Cuando el notario nos felicitó, vi cómo él guardó las carpetas sin siquiera mostrarme una sola hoja. Pensé que exageraba, que el nerviosismo me jugaba una mala pasada. Durante los siguientes meses, la casa empezó a transformarse, pero también nosotros. Entre la pintura y los muebles, surgieron discusiones pequeñas. A veces por el dinero, a veces por tonterías. Aún así, yo seguía creyendo que era parte del proceso de adaptación. Una noche, mientras miraba las luces del vecindario desde la ventana de nuestro dormitorio, sentí una punzada en el pecho. No sabía por qué. Tal vez fue intuición, o tal vez el primer aviso de que algo no encajaba realmente. Pero lo ignoré. Porque era más fácil pensar que todo marchaba bien, que el esfuerzo había valido la pena y que esa casa, esa vida, era de los dos. No imaginaba entonces que esa misma puerta que abrimos con ilusión se convertiría algún día en el símbolo de mi caída y de mi venganza. El primer año en la casa fue una mezcla extraña de rutina y decepción. Al principio, trataba de convencerme de que todo estaba bien, de que las discusiones eran normales. Después de todo, ninguna pareja es perfecta, ¿verdad? Pero con el tiempo, las pequeñas diferencias se convirtieron en heridas profundas, imposibles de ignorar. Él cambió. O quizás siempre fue así y yo simplemente no lo había notado. Empezó a volverse distante, controlador, como si cada decisión sobre la casa, y sobre mí, tuviera que pasar por su aprobación. Si quería comprar una planta para el jardín, hacía comentarios como, no gastes en tonterías, aún estamos pagando los muebles. Si yo mencionaba algún arreglo, respondía con fastidio, déjalo así, no necesitamos más gastos. Lo curioso era que para sus cosas nunca faltaba dinero. Un día llegó con una televisión nueva, enorme, sin consultarlo. La compré en oferta, dijo con orgullo. Yo apenas pude sonreír. El tono de nuestras conversaciones se volvió frío. Antes solíamos reírnos de todo, pero ahora cualquier palabra podía encender una pelea. Empecé a sentirme invisible en mi propio hogar. Las decisiones que antes tomábamos juntos se convirtieron en monólogos de su parte. Él hablaba, yo escuchaba. Él ordenaba, yo asentía. Lo peor era que, cada vez que intentaba recuperar ese vínculo, me hacía sentir culpable. Eres muy sensible, me decía. Siempre dramatizas todo. Relájate. Y yo lo intentaba. Pero ¿cómo relajarme cuando mi casa, la que debía ser mi refugio, se sentía como una prisión? Las paredes comenzaron a agrietarse en algunos lugares, literalmente. Tal vez por humedad, o tal vez por el peso del ambiente. Cada vez que pasaba junto a una de esas líneas delgadas y oscuras, sentía que representaban lo que pasaba entre nosotros. Algo que comenzó perfecto, pero que ahora se partía lentamente. Una tarde, al volver del trabajo, lo encontré con una mujer. No estaban haciendo nada inapropiado, al menos no en apariencia. Ella estaba sentada en el sofá, riendo, y él sostenía 2 copas de vino. Cuando me vio entrar, su sonrisa se borró y dijo con calma,
es una amiga del trabajo, solo charlábamos. No dije nada, pero dentro de mí algo se rompió. No por celos, sino por intuición. Sabía que aquello no era tan simple. Esa noche dormí en silencio, fingiendo indiferencia. Él actuó como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía mirar esa sala sin pensar en ellos dos. El ambiente se volvió insoportable. Los desayunos eran mudos, las noches frías, y el amor inexistente. Mi corazón se fue apagando, y lo peor era sentir que la casa, aquella que representaba todo lo que soñé, se había vuelto su territorio, no el nuestro. Empecé a preguntarme si alguna vez había sido realmente mía. Si yo había construido un hogar, o simplemente ayudado a decorar su dominio. Y entonces, un pensamiento fugaz cruzó mi mente, ¿y si todo esto había sido planeado desde el principio? No lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que las grietas en las paredes eran solo el comienzo de algo mucho más profundo. La verdad no llegó como una revelación repentina, sino como una serie de golpes suaves, insistentes, que terminaron por derribarme. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando el banco me llamó para confirmar unos pagos atrasados del préstamo hipotecario. Me quedé en silencio. Yo le entregaba cada mes mi parte a él, puntualmente. Siempre lo hacía. Debe haber un error, respondí. La voz del funcionario fue clara, no, señora. El crédito está únicamente a nombre de su pareja. Usted figura solo como cohabitante. Sentí que me arrancaban el aire. La llamada duró apenas unos minutos, pero cada palabra pesaba más que una piedra. Cuando colgué, me quedé sentada frente a la mesa, mirando mis manos temblar. Todo encajaba, las carpetas que nunca me mostró, las firmas que no me pidió, los pretextos de no complicar los trámites. Esa noche lo confronté. Él estaba viendo televisión, tranquilo, con una cerveza en la mano. ¿Por qué el crédito está solo a tu nombre? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ni siquiera apartó la mirada del televisor. Porque yo puse la mayor parte del dinero, respondió con indiferencia. No quise decírtelo para no herirte. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué estás diciendo? Yo también trabajé, también aporté. Sí, pero no lo suficiente, dijo, y se encogió de hombros. Además, fue mi idea comprar la casa. Tú solo seguiste el plan. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier grito. Tú solo seguiste el plan. De pronto, todo lo que habíamos construido se derrumbó frente a mí. No era una casa compartida, era su trofeo. Yo era apenas la sombra que lo ayudó a alcanzarlo. Intenté mantener la calma. Entonces, si nos separamos, ¿me quedo sin nada? Él sonrió, una sonrisa que aún me duele recordar. No te pongas dramática. Siempre puedes empezar de nuevo. Esa noche lloré hasta quedarme sin voz. No solo por la traición económica, sino por la forma en que me redujo a algo prescindible. Había entregado todo, mi tiempo, mi esfuerzo, mis sueños, y él lo había convertido en propiedad exclusiva. Durante días, caminé por la casa como una extraña. Cada rincón me recordaba mi ingenuidad. La cocina que yo había decorado, el jardín donde soñé con plantar flores, todo tenía ahora un aire amargo, contaminado. Y como si no fuera suficiente, descubrí algo más. Una amiga en común me escribió un mensaje una tarde, lamento lo que estás pasando, pero tenías que saberlo. Él está con alguien más. Era la misma mujer que había visto aquella vez en el sofá. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo una sensación de vacío absoluto. Él volvió tarde esa noche, con el perfume de otra en su ropa. Me miró con desdén, como si ya no importara lo que yo pensara. No quiero discutir, dijo. Si quieres irte, hazlo. Pero la casa se queda conmigo. Y en ese momento lo supe, había perdido la guerra, pero no la batalla. Cuando entendí que todo lo que habíamos vivido era una farsa, algo dentro de mí se quebró, pero no me destruí. Durante los primeros días después de la confrontación, fingí rendición. No discutí, no reclamé, no lloré frente a él. Me limité a observar, a escuchar, a aprender. Porque entendí que, si quería justicia, debía dejar de actuar con el corazón y comenzar a hacerlo con la cabeza. Él creyó que me había vencido. Me trataba con condescendencia, con ese tono que usan los ganadores falsos. Caminaba por la casa como si fuera un rey, seguro de que yo no haría nada. Es mejor que te vayas buscando un lugar, me dijo una noche mientras cenaba sin levantar la vista del plato. Asentí. Y fue ahí cuando el silencio se convirtió en mi aliado. No respondí con rabia, ni con lágrimas. Sonreí levemente y murmuré, tienes razón. Su expresión se relajó. Pensó que había aceptado mi derrota. No sabía que en ese instante comenzaba su caída. Durante las siguientes semanas, empecé a moverme en silencio. Revisé papeles, correos, facturas.
Descubrí que no solo había puesto la casa a su nombre, sino que además había utilizado parte de mis ahorros, los que yo ingenuamente depositaba en una cuenta conjunta, para cubrir gastos personales. Tenía pruebas, pero no las usaría todavía. Aprendí que la paciencia puede doler, pero también puede salvarte. Mientras tanto, fingía normalidad. Cocinaba, limpiaba, lo escuchaba hablar de su nueva etapa. Incluso sonreía cuando mencionaba a su amiga, como si ya no me importara. Esa indiferencia lo desarmaba. Él esperaba gritos, reproches, lágrimas, pero lo que encontró fue calma. Una calma que lo confundía. Empecé a hablar con un abogado discretamente. Una amiga mía trabajaba en una notaría y me ayudó a entender cada documento. Descubrí vacíos legales que él nunca imaginó. Aunque la hipoteca estaba a su nombre, yo tenía pruebas de los depósitos que hice, transferencias directas a la cuenta del préstamo, y hasta correos en los que él me reconocía como copropietaria en conversaciones casuales. Todo eso se volvió mi escudo. Lo más difícil fue mantener la fachada. Hubo noches en que quería gritarle todo, restregarle sus mentiras, su infidelidad, su egoísmo. Pero me mordía la lengua y respiraba hondo. Cada silencio era un ladrillo más en mi plan. Empecé a guardar copias de documentos, respaldos de mensajes, todo lo que pudiera servir. Incluso grabé algunas conversaciones en las que él admitía haber usado mi dinero porque era lo mismo, total vivíamos juntos. No sabía que esas palabras serían su sentencia. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono riendo con esa mujer, lo miré desde la escalera. Y por primera vez no sentí dolor, sino una calma fría, poderosa. Ya no era la víctima. Era la estratega. Él aún no lo sabía, pero la casa que me arrebató iba a costarle mucho más de lo que jamás imaginó. Aprendí a usar el silencio como un arma. Mientras él creía que mi sumisión era señal de derrota, yo la convertía en disfraz. Cada sonrisa fingida, cada respuesta tranquila, era una pieza más de mi estrategia. Comencé a mostrarme distraída, desinteresada. Hablaba de buscar un departamento pequeño, de vender algunas cosas para empezar de nuevo. Él lo celebraba. Eso es lo mejor, pasar página, decía, convencido de su triunfo. No sospechaba que cada una de mis supuestas decisiones era parte de su propia trampa. Mientras tanto, mi abogada preparaba una reclamación formal. Teníamos pruebas suficientes para demostrar que yo había contribuido económicamente a la compra de la casa y que existía una relación de convivencia con aportes mutuos. Pero más allá de lo legal, yo quería que él sintiera lo que me había hecho vivir, inseguridad, incertidumbre, miedo a perderlo todo. Así que lo dejé relajarse. Lo observé sentirse invencible. Él comenzó a traer a su amiga más seguido. Ya ni siquiera se molestaba en esconderlo. Me decía con frialdad, no te preocupes, ella no se va a quedar mucho tiempo. Yo asentía. Sonreía. Guardaba silencio. Pero detrás de esa calma, todo estaba calculado. Había instalado cámaras de seguridad en la casa hacía meses, cuando aún creía que era nuestro hogar, y él nunca las desactivó. Las grabaciones demostraban que ella dormía allí, que convivían en la casa que en teoría aún era compartida. Eso me daba una ventaja legal adicional, convivencia con terceros en un bien adquirido durante la relación. El abogado me dijo una frase que no olvidaré, a veces, el silencio de la víctima se convierte en el rugido del juez. Lo entendí completamente. Pasaron las semanas, y yo fingí estar empacando mis cosas. Guardé cajas vacías, saqué ropa que ya no usaba, y me mostré cada vez más ausente. Él se volvió confiado, casi eufórico. Una noche, incluso brindó conmigo. Por los nuevos comienzos, dijo levantando su copa. Yo lo miré y respondí, con la voz más tranquila del mundo, sí, por los nuevos comienzos. Días después, cuando él se fue de viaje con ella, puse en marcha el paso final. Fui a la notaría con mi abogada, presenté toda la documentación y solicitamos medidas legales preventivas. La casa quedó bajo disputa judicial. Ninguna venta, ningún cambio podía hacerse sin mi autorización. Cuando volvió y lo enfrenté con la notificación en mano, su rostro perdió color. ¿Qué hiciste?, preguntó incrédulo. Solo reclamé lo que me corresponde, respondí. Intentó reírse, pero la voz le tembló. Esto no va a durar, dijo. Quizá no, le contesté. Pero por ahora, nada se mueve sin mi firma. Su mirada fue de odio, de desconcierto. Por primera vez, lo vi pequeño, impotente, atrapado. Y entendí que mi silencio había sido más devastador que cualquier grito. La casa que me arrebató ya no era solo suya, ahora era su condena. Nunca olvidaré su rostro el día que recibió la citación judicial. Estaba en el comedor, revisando unos documentos, cuando el notificador llamó a la puerta. Yo lo observaba desde el pasillo, sin decir una palabra. Tomó el sobre con gesto impaciente, lo abrió y, a medida que leía, su expresión fue cambiando. Primero sorpresa, luego desconcierto, finalmente ira. ¿Qué significa esto?
exclamó, alzando el papel como si fuera una ofensa personal. Significa, respondí con calma, que la casa está bajo litigio. Que no puedes venderla, hipotecarla ni hacer nada sin mi autorización. Él golpeó la mesa con fuerza. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, dije, sin alzar la voz. Es lo justo. Trató de intimidarme, de manipularme, incluso de burlarse. No vas a ganar, me dijo, con esa sonrisa arrogante que tanto conocía. La casa está a mi nombre. Sí, admití, pero mis aportes están documentados. Tus mensajes también. Tus transferencias, tus recibos, tus correos. Y tus grabaciones, esas son las mejores. Su rostro palideció. ¿Grabaciones? Sí. Esa cámara del pasillo nunca dejó de funcionar. El silencio que siguió fue casi poético. Lo vi retroceder un paso, entendiendo demasiado tarde que su arrogancia había sido su ruina. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, abogados y justificaciones inútiles. Intentó alegar que todo lo que había hecho fue por amor, pero la evidencia lo hundía más. En los documentos quedaba claro que usó mi dinero, que me manipuló para firmar sin leer, y que incluso convivía con otra persona en la propiedad sin mi consentimiento. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, tiene un sabor inconfundible. Meses después, el juez dictaminó que yo tenía derecho al 50% del valor de la vivienda, además de una compensación económica por el uso indebido de mis fondos. Él, furioso, intentó apelar, pero la deuda lo consumía. Su relación con aquella mujer se deterioró rápido. Ella no soportó las presiones, los embargos, ni la reputación que se ganó. Lo abandonó apenas 2 meses después. Me enteré porque él, en un intento patético de recuperar dignidad, me llamó una noche. Felicidades, dijo con tono sarcástico. Arruinaste mi vida. No, respondí con serenidad. Tú la arruinaste cuando pensaste que podías robarme sin consecuencias. Colgué sin más. Y no volví a contestar sus llamadas. Lo último que supe de él fue que se mudó a un pequeño apartamento alquilado. La casa, aquella que alguna vez soñamos juntos, fue puesta a la venta por orden judicial. Yo recibí mi parte íntegra. El día que firmé los documentos finales, sentí algo extraño. No alegría, ni euforia. Solo una profunda paz. Era como si, después de tanto dolor, por fin respirara sin miedo. No tuve que destruirlo, solo tuve que dejar que su propio ego hiciera el trabajo. Mi silencio fue su condena. Han pasado más de 2 años desde aquel día en que todo terminó. A veces me cuesta creer que sobreviví a esa etapa, a esa mezcla de dolor, rabia y desilusión. Pero aquí estoy, sentada frente a la ventana de mi nuevo hogar, uno pequeño, modesto, pero completamente mío, observando cómo la luz del atardecer se cuela entre las cortinas. Cada rincón de esta casa tiene mi esfuerzo, mi voluntad, mi historia. No hay sombras del pasado, ni palabras que duelan. Solo silencio. Un silencio distinto al de antes, no el de quien calla por miedo, sino el de quien ya no necesita explicaciones. Aprendí mucho de todo lo vivido. Aprendí que la confianza ciega puede ser un arma de doble filo, y que el amor no debe costarte tu dignidad. Aprendí que el silencio, cuando se usa con sabiduría, puede ser más poderoso que la venganza ruidosa. Porque el verdadero triunfo no está en ver caer al otro, sino en reconstruirte después de que intentaron destruirte. A veces me preguntan si me arrepiento. Si cambiaría algo de lo que hice. Y siempre respondo lo mismo, no. No porque haya disfrutado el dolor, sino porque sin él jamás habría descubierto mi fuerza. Durante mucho tiempo pensé que él me había quitado todo, pero en realidad, solo me liberó. Recuerdo el día que recibí la transferencia final del juicio. El abogado me llamó para confirmarlo. Colgué el teléfono, respiré profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin culpa. No era por el dinero, sino por la sensación de justicia, de equilibrio. Era mi cierre. Poco después pasé por la vieja casa. No entré, solo la observé desde el auto. Las ventanas estaban vacías, las paredes descuidadas. No quedaba nada de la ilusión que un día construimos allí. Curiosamente, no sentí nostalgia. Sentí gratitud. Esa casa, con todas sus grietas, había sido mi prueba y mi transformación. Supe después, por conocidos, que él intentaba rehacer su vida, pero nada le salía bien. Los bancos lo acosaban por las deudas, sus nuevos proyectos fracasaban. No me alegré por eso, simplemente entendí que cada quien cosecha lo que siembra. Ahora tengo mi propio jardín, pequeño pero vivo. Cada mañana lo riego mientras el sol apenas asoma. Y en ese gesto sencillo, siento que todo valió la pena. Ya no busco venganza, ni explicaciones. La justicia, a veces, llega en forma de paz. Cierro los ojos y respiro. Ya no me duele recordar. Solo queda la certeza de que sobreviví, de que lo perdí todo para ganarme a mí misma.
La casa que un día compartí con él fue mi prisión. La mía, la que levanté después, es mi libertad. Y aunque mi historia tuvo lágrimas, engaños y ruina, también tuvo redención. Porque a veces el mejor grito de victoria es el silencio de quien ya no necesita pelear.